Luciano Fabri pertenece al área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario y, como decíamos al inicio, la universidad y el lenguaje inclusivo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Florencia. ¿Cuánto se arrancó de esto a partir del planteo? ¿Qué es lo que hoy hay en concreto dentro de la universidad? Después vamos a las preguntas más específicas. Bueno, en principio ya había algunas unidades académicas de la universidad que habían sancionado algún tipo de normativa al respecto. La Facultad de Psicología, de Ciencia Política, de Ingeniería, el Instituto Politécnico, ya habían aprobado resoluciones con diferentes características, pero que implicaban la aceptación del uso de diferentes usos, diferentes modalidades del lenguaje inclusivo por parte de sus comunidades educativas. Y lo que se aprobó recientemente en el marco de la última sesión del Consejo Superior de la Universidad es un proyecto de resolución que llevamos desde el área de género y sexualidades creada este año, pero que fue construido con otro montón de actores de la ciudad, de estas unidades académicas que nombraba antes, pero también investigadores, docentes, periodistas, activistas de la ciudad que colaboraron en la redacción de ese proyecto. Y bueno, básicamente lo que nos planteamos con esta resolución es, por un lado, aceptar como válidos los diferentes usos y modalidades del lenguaje inclusivo en las producciones escritas y orales de los diferentes claustros de la universidad. Eso es una medida que de algún modo es protectiva y que también busca igualar las condiciones de posibilidad del uso de estas modalidades en las diferentes unidades académicas, porque esto tampoco es tan nuevo. Yo, por ejemplo, presenté mi tesina de licenciatura en Ciencia Política en el 2008 y la escribí con X en ese contexto, ¿no? Y no tuve ningún tipo de inconveniente. Ahora, 11 años después, en otra facultad, quizás haces el mismo intento y te encontrás con alguien que te dice, no, yo esto así no te lo corrijo. Y lo cierto es que eso de algún modo vulnera las posibilidades de utilizar, digamos, estas modalidades en unas unidades académicas o en otras, y en ese sentido lo que busca es de algún modo igualar y proteger esa medida. En segundo lugar, promover y habilitar estas modalidades en las comunicaciones institucionales de gestión y administrativas. Y ahí sí se privilegia una de las modalidades, si se quiere, que genera menos resistencia. ¿Cuál es? Que es la que se suele llamar estructuras de reemplazo o estructuras sin connotación de género. Por ejemplo, en vez de decir los ciudadanos o los ciudadanos y las ciudadanas, que a veces es objetado por una cuestión de economía del lenguaje, hablar de la ciudadanía. O que los planes de estudio hablen del estudiantado y no de los estudiantes, suponiendo que este genérico masculino es efectivamente neutral, cosa que muchas personas no entendemos de la misma manera. Y en tercer lugar, una medida que tiene que ver más con un rol de promoción de estos debates, de sensibilización, porque claramente entendemos que esto no se resuelve con un proyecto de resolución o con una norma, y que tiene que ver con el rol que más activamente asumimos desde el área de generar instancias de debate, de sensibilización, de formación, para ir allanando un poco este camino y este proceso. En general las normativas o las leyes llegan después de la realidad, digamos. Es un hecho hoy que un montón de gente usa todes o con E o con X, digo, está. Lo único que se permite con la normativa es habilitar algún marco legal, pero es algo que existe. Totalmente. Sobre lo cual hay que avanzar y, en todo caso, dar normativas. Es habilitar un marco institucional, un marco político, un posicionamiento político por parte de la gestión de la universidad. Y también es, de algún modo, llevar a la práctica algo que muchísimas veces enunciamos como estudiantes, como docentes, como parte de las gestiones de esta universidad, que es que efectivamente nuestras instituciones académicas no sean una isla, ¿no? Claro. No sean impermeables a los fenómenos sociales, a las discusiones que están en la calle, que están en las aulas, que están en diferentes instituciones, que de algún modo podamos escuchar y alojar esos debates, esos cambios sociales que estamos atravesando y no llegar 20 años después, 30 años después, como suele pasar, ¿no? ¿Qué es para vos el lenguaje inclusivo? Son diferentes modalidades, diferentes estrategias de problematización que lo que buscan principalmente es desmontar la idea de que el masculino es un plural neutro
que incluye efectivamente a todos, a todas, a todes, ¿no? Cuando, digo, podemos un ejemplo histórico, ¿no? Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789, después de la Revolución Francesa. Bajo la idea de que el masculino es un genérico universal, todo el mundo diría que esa declaración efectivamente era universal y que consagraba a la ciudadanía, a la totalidad de la población. Cuando uno empieza a ver, digamos, quiénes eran las personas a las cuales se le asignaba esos derechos, bueno, efectivamente eran hombres, adultos, blancos, heterosexuales, propietarios, con capacidad de consumo, aquella población que era reconocida efectivamente como ciudadana. Olympe de Gouges, que es una conocida precursora de los feminismos modernos, en 1791, 2 años después, emite la Declaración de los Derechos Universales de la Mujer y la Ciudadana, justamente diciendo, bueno, a ver, no estábamos incluidas nosotras dentro de esa declaración pretendidamente universal. ¿Cuál fue la respuesta? La degollaron, ¿no? Efectivamente son privilegios los que están en juego, son relaciones de poder y de jerarquías las que están en juego en la supuesta neutralidad de ese genérico masculino, que en todo caso habría que preguntarse, ¿cuándo fue que se instaló la idea de que toda la humanidad podía estar incluida en una enunciación en masculina? ¿Y por qué, si se trata de economía del lenguaje, esa enunciación universal no fue la femenina? ¿Cuáles son los privilegios que se pusieron en juego históricamente y que todavía naturalizamos y reproducimos? ¿El todes incluye a la mujer? Porque digo, hay un debate con eso. Sí, ¿no? Tiene dos usos. Y en un momento donde el movimiento feminista eclosiona, ¿no? Totalmente. Tiene dos usos en construcción, ¿no? Estamos en un proceso histórico donde estamos como de algún modo cabalgando ese proceso. Pero lo que podríamos decir es, por un lado, este todes en realidad viene, por un lado, a reconocer el pronombre en el cual se identifican las personas no binarias. Las personas que no se identifican ni como varones, ni como mujeres, ni en el masculino, ni en el femenino. Esas personas ya habitan nuestra universidad y nos reclaman que las nombremos respetando su identidad de género autopercibida, lo cual es una norma en Argentina, al menos desde el 2012. Nos piden que no nos refiramos a ellas en masculino o en femenino, precisamente porque sienten que eso violenta su identidad de género. ¿Y qué pasa con el masculino y el femenino? Claro. Por otro lado, tiene un uso que a veces se pluraliza cuando no sabemos con qué identidades de género se percibe el colectivo al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, si yo me refiero a un grupo de estudiantes, quizás sí utilizo el les estudiantes porque no sé si dentro de ese grupo hay gente que se identifica como masculina, como femenina, como no binaria, y está este uso, si se quiere, plural. Esa es una discusión también. Lo cierto es que igualmente, y eso es una aclaración necesaria, este proyecto de resolución no privilegia el uso de la E por sobre otros usos y modalidades del lenguaje inclusivo. No es que ahora todo el mundo en la universidad tiene que hablar con E, que además es una norma que prescribe. Es una posibilidad. No, en todo caso, claro, reconoce que aquellas personas que lo quieren usar puedan usarlo, porque se trata justamente de respetar la identidad de género en la cual se perciben, y eso sí es una política de primer orden, no es algo irrelevante, se trata de derechos humanos, ¿no? Como en todo proceso hay que ver después qué queda, ¿no? Porque digo, yo no sé si de acá a 10 años va a subsistir esto y vamos a seguir utilizando este lenguaje inclusivo de la E o la X. Todo en algún momento decanta y se verá, digo, no es algo definitivo hoy. Sí, lo que genera es un cambio cultural. Totalmente. Una de las cuestiones que charlábamos, que conversábamos cuando en la mesa de trabajo elaborábamos este proyecto era precisamente no entrar en detalles sobre cuáles eran las modalidades que había que usar y cómo, efectivamente, porque esto puede seguir mutando, ¿no? Porque puede que algunas de las que estemos utilizando hoy empiecen a entrar en desuso o que se empiecen a implementar otras. El lenguaje es dinámico. Es algo histórico, es situado, es contextual. Por eso tampoco puede regirnos las formas del uso del castellano en Madrid, con la Real Academia Española, cuando en Argentina utilizamos un montón de palabras que realmente no están reconocidas por esa Real Academia. ¿El lenguaje te genera un cambio cultural? Yo creo que sí. ¿Hablar distinto genera un cambio cultural? Yo creo que sí, que es un proceso de retroalimentación. Nosotros nombramos el mundo y cuando lo nombramos hacemos ese mundo, ¿no? En ese sentido es que hablamos de que el lenguaje es performativo.
el lenguaje no solo refleja el mundo, sino que a la vez lo construye. Nosotros cuando decimos que esta es una pantalla, la estamos nombrando como pantalla y la estamos reconociendo como tal, y la estamos haciendo de este rectángulo una pantalla, ¿no? De algún modo, entender ese poder que tiene el lenguaje, ese poder performativo, nos implica empezar a politizarlo. Entonces no estamos hablando solo de una discusión de gramática, sintaxis, lingüística, estamos hablando de política. Y estamos hablando de qué política discursiva crea la universidad y de algún modo, a partir de esa política, cuán inclusiva, cuán diversa es esta universidad y cuán permeable es a los fenómenos culturales del contexto en el cual se inserta. ¿El lenguaje es política siempre? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nominar es un acto político y que en todo caso están en nosotros reconocerlo como tal y ver de qué manera nombramos, de qué manera hacemos política, de qué manera incluimos o excluimos, de qué manera estamos siendo hostiles cuando nombramos de una forma u otra. El lenguaje reproduce también violencia simbólica. Y una universidad que busque efectivamente ser inclusiva, ser plural, ser diversa, ser democrática, ser feminista, como se lo propone esta gestión, tiene también que problematizar las formas de violencia simbólica que reproduce en muchos aspectos, entre otros, en las formas en las cuales nombra y se dirige hacia su comunidad universitaria. Ayer veía un programa también de diferencias de género, de cómo se trata a la gente, donde se decía, si te dicen traba es un insulto, ahora si te reconoces como travesti, no. Totalmente. También tiene que ver con eso, ¿no? Con quiénes son los que emiten el discurso, quiénes lo reciben, en qué condiciones. Muchas veces esas palabras que se han utilizado históricamente como insultos son retomadas de manera reivindicativa por las personas a las cuales se nos dirigieron esos insultos, ¿no? Y eso tiene que ver también con mecanismos de reapropiación del lenguaje, como ha sucedido con el movimiento villero, con el movimiento negro, con la mayoría de las identidades LGBT a lo largo de la historia. Black is beautiful, lo negro es hermoso, era una respuesta de las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos ante la discriminación racial. Gay is beautiful, lo gay es hermoso, era una respuesta de las comunidades de la diversidad sexual. Y en Argentina tenemos nuestras propias, ¿no? Villero, traba, puto, marica, son formas de reapropiación de esos estigmas que fueron utilizados por otros para insultar, bueno, para marcar que en realidad no habría demasiado problema, digamos, en esas palabras si no le diéramos la connotación ofensiva que les damos para muchas insultar veces. y discriminar, digo, una problemática que está en todo el mundo. Totalmente, por eso digo que podemos encontrar en diferentes idiomas recursos similares que tienen que ver con estrategias discursivas que justamente lo que vienen a evidenciar es la politicidad de ese lenguaje. Yo te preguntaba todo esto porque por ahí no se termina de entender y si esa es una estupidez, eso de que hablen con la E, digo, la importancia de pensarlo un poquito, cómo hablamos, cómo nos referimos, qué involucramos, qué no, qué discriminamos a partir de la utilización del lenguaje. Sí. Y ahí, desde ahí, ¿quiénes son los que más se resisten a los cambios en el lenguaje? Digo, ¿la persona que está parada en una ideología determinada? Habría que estudiarlo un poco. Yo te digo como una impresión, ¿no? Como una impresión personal, también mucho por lo que veo en las redes, en los comentarios de los diarios, y también dentro de la universidad. Creo que hay como dos frentes ahí de resistencia como bastante claros y muy distintos entre sí, ¿no? Hay como un frente, si se quiere, que es como más elitista, ¿no? Que es parte de la universidad, que es parte de la comunidad científica y que considera que esto es una forma de banalizar la academia, ¿no? Que la academia debe tener, digamos, una forma de dirigirse, de nombrar, de hablar, digamos, muy solemne, muy formal, que cada vez se distancia más, si se quiere, se para un poco por fuera y por encima de los fenómenos sociales, ¿no? De la vida cotidiana. De la vida cotidiana. Y eso es parte, digamos, de lo que pasa en la universidad cuando funciona como una corporación que pretende defender cierto estatus científico que lo distancia del sentido común, del conocimiento común de la mayoría de nuestra población. Y así nos va muchas veces a la universidad cuando la población no nos defiende, cuando nos ajustan, cuando nos restringen, cuando intentan atacar la educación o el sistema científico y tecnológico, como sucedió con el gobierno anterior, ¿no? Entonces,
Cuando nos paramos por fuera, cuando nos paramos por encima, la población no reconoce la cercanía de lo que pasa en la universidad con lo que le pasa en el cotidiano. Pero también lo cierto es que entre la población, entre la gente común, también hay resistencias porque se considera que esto es una moda, que esto es algo de adolescentes, que es una ridiculez o que es banal. También desde una posición bastante adultocéntrica, ¿no? Es gente mayor en general la que responde de esta forma. Y yo creo que ahí también hay un desconocimiento de cuáles son, por un lado, las aristas que entran en discusión en el debate del lenguaje inclusivo. Reivindicar el lenguaje inclusivo. Claro, qué viene a reivindicar, qué viene a problematizar, pero también qué otras cosas estamos haciendo. El otro día en las redes decían, bueno, pero hablan de inclusivo, pero ¿por qué no hacen algo por las personas con discapacidad? Hace 2 semanas aprobamos en la universidad el cupo laboral de inclusión para personas con discapacidad, ¿no? Digo, de algún modo es como que se desconoce todo lo que estamos haciendo en muy pocos días. Digo, la gestión que estamos llevando adelante asumió a mediados de agosto y sin embargo hicimos muchísimo. Y aún así parece que solo nos dedicamos a cosas aparentemente irrelevantes como puede ser lo del lenguaje inclusivo. En ese sentido yo creo que más que enojarse, digamos, con esos planteos o con esas reacciones hay que comprender de qué son síntomas. Y no solo son síntomas quizás de algo que no estamos pudiendo comunicar de la mejor manera, que pueda llegar, digamos, a ser comprendido socialmente. Son síntomas también de los posicionamientos automáticos, acríticos, digamos, que caracterizan a las redes sociales. Y también son síntomas de una hostilidad de esta época, ¿no? Donde parece que las diferencias que podemos tener, y bienvenidas sean, nadie pretende, digamos, que todo el mundo esté de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo, pero las diferencias que podemos llegar a tener respecto a un debate son manifestadas con mucha hostilidad, ¿no? Digo, las mismas personas que nos dicen hablen bien o escriban bien, nos lo están diciendo en mayúsculas, con muchos signos de exclamación. O se hablen bien y discriminamos. Y insultándonos, ¿no? Claro. Me parece que de algún modo eso viene a expresar la necesidad de poder, digamos, transitar estas discusiones de otra manera, con otra predisposición y escuchando cuál es la complejidad de estas discusiones que estamos transitando. Si el lenguaje muta permanentemente, ¿cuál es el sentido de las normas? Y de algún modo me parece que lo que hay que entender es que las normas también son contingentes, que son expresión de un momento histórico y que en todo caso vienen a darle un encuadre institucional y normativo a un proceso social que probablemente tengamos que seguir transformando. Digo, los presupuestos se cambian todos los años en función de cuáles son las necesidades y urgencias y la plata disponible. La composición, digamos, de los órganos colegiados también, en función de claustros, se cambia cada 1, cada 2, cada 4 años. Bueno, quizás también la normativa en relación al lenguaje inclusivo la debamos cambiar próximamente. Y en todo caso nos va a estar hablando de algo que nosotros estamos afirmando en este momento, que es que el lenguaje es dinámico y en todo caso tendremos que adaptarnos a los usos sociales que estamos transitando como sociedad. ¿Tu percepción de esto es algo que va a mutar dentro de un tiempo? ¿Qué puede Yo creo que sí, sí. Para mí es muy saludable. A ver, a mí tampoco me resultó sencillo. Yo me estoy acercando a los 40 años, no es que soy un adolescente que habla con a veces a decir todo, desles. Claro. Igual no me queda claro a mí el tema de la mujer dentro de eso, ¿no? Pero bueno, no importa, son discusiones. A ver, a mí tampoco, digamos, yo me identifico con un pronombre no binario, ¿no? Yo me reconozco en un género masculino. Entonces, si se refieren a mí y a otras personas que yo no sé cómo se reconocen o que quizás no se reconocen ni como masculino ni como femenino, yo entiendo que se refieran con la E y no me ofende. Así como históricamente he entendido, digamos, que alguien puede referirse a un grupo en el cual estoy en femenino porque la mayoría son mujeres y me parece bien. ¿Sabes qué es lo que me ha pasado a mí muchísimas veces? Que por trabajar en temas de género y estar rodeado de mujeres, cambien el género solo por mi presencia y que de repente empiecen a hablar en masculino para no ofenderme a mí o no incomodarme a mí. ¿Y qué pasa con esa mayoría de mujeres que están conmigo en ese lugar a las cuales se les refiere en masculino solo por mi presencia? Ahí ese es el privilegio del cual estamos hablando, ¿no? El tema del respeto. Claro que la sí. apertura, digo, que lo hemos perdido. Incluso la forma de hablar. Yo tenía una compañera travesti, me decía, ¿sabes qué pasa, Lucho? Yo luché toda mi vida para que se me reconozca en el género femenino. No quiero que ahora me hablen con E, pero por supuesto que nadie tiene que llamarte de una manera
que no reconozca tu identidad. De lo que se trata justamente no es de que ahora nos refiramos a toda la humanidad con E, sino que podamos encontrar diferentes fórmulas que nos hagan en principio preguntarnos: ¿cómo te gustaría que te llame? ¿Cómo te gustaría que me refiera a vos? ¿Te sentís cómodo de esta manera, de esta otra? Digo, ¿por qué tengo que presuponer en función de tu imagen cómo llamarte? ¿O por qué la sola presencia de alguien que reconozco como varón o como masculino me lleva a mí a automáticamente cambiar el chip? Y para no incomodarlo a él, Claro. le hablo a todo ese grupo en masculino. Por eso el lenguaje es político. Porque de lo que estamos hablando ahí es de los privilegios que suponen que ante la presencia de un varón buscamos que esté cómodo, pero no nos preguntamos por la incomodidad de todas las mujeres que lo acompañan en esa circunstancia o en ese grupo social. Ese es un privilegio de la masculinidad que estamos poniendo en cuestión cuando discutimos el lenguaje, cuando discutimos las violencias simbólicas, cuando discutimos el machismo, y que también es muy pertinente hacerlo en la universidad porque en nuestras aulas, en la mayoría de ellas, la mayoría son mujeres y todavía hablamos de ellas como los estudiantes, ¿no? Fantástico, queda para hacer otro programa. Gracias, Luciano, por venir. Por favor, gracias a vos por la invitación. Gracias por estar, nos vemos la semana que viene, el próximo martes. Adiós. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim. Só não se perca ao entrar no meu infinito partir.